La filosofía de la conversación, o filosofía del diálogo, explora la naturaleza de la interacción humana a través del intercambio de ideas, la construcción de relaciones y la búsqueda de significado. Se centra en cómo la conversación no solo transmite información, sino que también construye conocimiento, desarrolla la empatía y, en última instancia, nos conecta con los demás. El diálogo filosófico como práctica. Búsqueda de la verdad. La filosofía de la conversación no se limita a la mera comunicación, sino que busca la verdad a través de la reflexión crítica y el debate racional. Construcción de significado. El diálogo filosófico permite explorar conceptos abstractos, cuestionar creencias y desarrollar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. Práctica terapéutica y de autoconocimiento. El diálogo filosófico se puede utilizar como una herramienta para el autoconocimiento y la gestión de emociones, como la soledad, la angustia y el sinsentido. Arte de la conversación. La filosofía de la conversación destaca la importancia de la escucha activa, la empatía, la asertividad y el respeto en la interacción humana. Importancia de la conversación. La conversación es vista como un proceso de creación conjunta, un encuentro de mentes que se enriquece mutuamente. Ejemplos de la filosofía de la conversación. Diálogos platónicos. Las obras de Platón, como La República y El Banquete, son ejemplos de diálogos filosóficos que exploran temas fundamentales como la justicia, la belleza y el amor. Diálogos filosóficos contemporáneos. En la actualidad, se realizan diálogos filosóficos en diversas áreas, como la educación, la ética, la política y la salud. La filosofía del diálogo de Martin Buber. Buber enfatizó la importancia del diálogo como un encuentro entre yo y tú, en el que cada persona se reconoce como un individuo único y valioso. La filosofía de la conversación es una reflexión sobre el arte de la comunicación, la importancia del diálogo y la búsqueda de la verdad a través de la interacción humana. La filosofía de la conversación es una rama de la filosofía que reflexiona sobre el acto de conversar, es decir, sobre el diálogo como medio de conocimiento, entendimiento y construcción de sentido entre seres humanos. Esta corriente se enfoca en la importancia del lenguaje, la ética del diálogo y la relación entre los interlocutores. ¿De qué trata? La filosofía de la conversación trata sobre el valor del diálogo como forma de conocimiento. Propone que el diálogo no es solo un intercambio de palabras, sino una forma profunda de construir comprensión compartida. A través de la conversación, se puede llegar a la verdad o al menos a un entendimiento más rico y plural. El reconocimiento del otro. Hablar con otro implica reconocerlo como sujeto, como alguien digno de ser escuchado. Esto tiene implicaciones éticas: escuchar con respeto, responder con honestidad y buscar puntos de encuentro. Crítica a formas de comunicación dominantes. Se critica el monólogo, la imposición de una única verdad o el uso del lenguaje para manipular o dominar. Se propone en cambio un diálogo abierto, horizontal, donde todos los participantes tienen algo valioso que aportar. Contexto latinoamericano, en algunos enfoques. En América Latina, filósofos como Mauricio Beuchat o Raúl Fornet Betancourt han desarrollado ideas sobre una filosofía de la liberación, que incluye una ética del diálogo como herramienta para combatir la exclusión y la opresión. Ideas clave. La palabra construye mundo. Conversar es un acto ético, no solo comunicativo. El diálogo auténtico requiere apertura, escucha y reciprocidad. La filosofía de la conversación no fue creada por una sola persona en un momento específico, sino que es una corriente de pensamiento que se ha ido desarrollando a partir de varios filósofos, especialmente en América Latina, como una respuesta ética, política y cultural a situaciones de injusticia, exclusión y deshumanización. ¿Quiénes la crearon? Uno de los principales impulsores de la filosofía de la conversación fue el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, aunque no usó siempre ese nombre. Sin embargo, el término filosofía de la conversación se ha vinculado más directamente con Raúl Fornet Betancourt, un filósofo cubano-alemán, quien ha reflexionado ampliamente sobre el diálogo intercultural y la necesidad de un pensamiento que escuche al otro. Otros pensadores importantes relacionados. Mauricio Beuchat, México, promotor de una hermenéutica analógica, que también aboga por el diálogo entre culturas. Enrique Dassel, Argentina / México, desarrolló la filosofía de la liberación, que inspira mucho esta corriente al proponer el diálogo con los oprimidos y excluidos. Paulo Freire, Brasil, no era filósofo en sentido estricto, pero su pedagogía del diálogo influenció fuertemente esta visión. Como se creó, se fue formando como una respuesta crítica al pensamiento dominante,
principalmente eurocéntrico, autoritario o unilateral, que no daba espacio a la voz de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, campesinos, etc. Es decir, se creó como una resistencia filosófica y ética que propone el diálogo como camino hacia la verdad, la justicia y el reconocimiento mutuo, porque la crearon, para resistir la imposición cultural, contra la imposición de una única forma de pensar. Por ejemplo, la filosofía occidental se busca rescatar y dar voz a otras formas de sabiduría, para promover el respeto y la escucha del otro. En contextos de violencia o desigualdad, el diálogo se ve como una herramienta ética para la paz, la reconciliación y el entendimiento mutuo, para construir un pensamiento más humano y plural. En vez de imponer, propone compartir, dialogar y construir colectivamente el conocimiento. ¿Quién la creó? Varios filósofos latinoamericanos, como Raúl Fornet Betancourt, influenciados por otros como Dassel y Freire, como, a través de una crítica profunda a los modelos de pensamiento dominante. ¿Por qué? Para reivindicar el diálogo como camino ético, político y cultural de liberación y comprensión mutua. La filosofía de la conversación, en términos generales, se considera buena por varias razones éticas, sociales y humanas. No es buena, en un sentido absoluto, pero sus intenciones, fundamentos y efectos buscan el bien común, el entendimiento y la justicia. Marca de verificación gruesa blanca, porque se considera buena, promueve el respeto y la escucha. Enseña a valorar la voz del otro, a escuchar con atención y a no imponer nuestras ideas por la fuerza. Fomenta el entendimiento mutuo. En vez de peleas o imposiciones, busca el diálogo como herramienta para resolver conflictos y construir acuerdos. Lucha contra la exclusión. Da voz a los marginados, a los pueblos oprimidos, a las culturas olvidadas. Es una forma de justicia. Construye conocimiento en común. Propone que la verdad no se impone, sino que se descubre conversando con otros. Tiene una base ética. Conversar desde la verdad, la humildad y el respeto es un acto ético. No se trata solo de hablar, sino de crear humanidad juntos. Marca de cruz puede tener algo malo, aunque su intención es positiva, puede tener algunos límites o dificultades si no se aplica bien. No garantiza acuerdos. A veces el diálogo no basta si las partes no están dispuestas a escuchar realmente. Puede ser manipulada. Si se finge una conversación sin intención real de escuchar, se convierte en una trampa o una forma de control. No resuelve todo. Hay conflictos donde el poder es tan desigual que el diálogo necesita ir acompañado de acciones más firmes. La filosofía de la conversación es buena porque busca un mundo más justo, respeta la dignidad humana, promueve la paz, la empatía y la comprensión, pero su efectividad depende de que sea auténtica y no usada como fachada. Como hemos desarrollado la filosofía de la conversación, la hemos desarrollado a través del pensamiento crítico, el diálogo intercultural, y la reflexión sobre cómo nos relacionamos con los demás. Surgió sobre todo en América Latina, como una respuesta a el colonialismo cultural, que imponía una sola forma de pensar, la europea. La necesidad de escuchar a los oprimidos, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, campesinos, etc. El deseo de construir una filosofía más humana, participativa y ética. Se ha desarrollado en universidades, movimientos sociales, en la educación crítica, como la de Paulo Freire, y también en la filosofía de la liberación. ¿Por qué la desarrollamos así? Porque el mundo necesita diálogo y no imposición. En lugar de imponer ideas desde el poder, la filosofía de la conversación busca construir sentido juntos, escuchando las diferentes voces y respetando la dignidad de todos. Se desarrolló así porque el diálogo es más justo que el monólogo o la violencia. Nos ayuda a reconocer al otro como igual, permite resolver conflictos de forma pacífica. Es una herramienta de liberación, especialmente en contextos de desigualdad. El ser humano la ha usado para el bien o para el mal. Marca de verificación gruesa blanca para el bien. Sí, en muchos casos se ha usado para el bien, por ejemplo, en la educación liberadora, como la de Paulo Freire, donde se enseña a pensar y dialogar, no solo a memorizar. En procesos de diálogo entre culturas, donde se busca aprender unos de otros. En la resolución de conflictos sociales, donde se conversa para evitar violencia. En movimientos que luchan por los derechos humanos y la justicia social. Marca de cruz, pero también puede ser usada para el mal. Sí, si se finge un diálogo sin escuchar de verdad, o si se usa el lenguaje para manipular, engañar o controlar, entonces el espíritu de la conversación se pierde. Ejemplos.
gobiernos o empresas que dialogan solo para calmar protestas, pero sin intención real de cambiar nada. Personas que usan el diálogo como herramienta de poder o control, no como acto ético. La filosofía de la conversación ha sido una herramienta poderosa para el bien, porque promueve el respeto, la justicia y la comprensión. Pero su valor depende de cómo se usa. Si se usa con sinceridad y apertura, sirve para el bien. Si se usa con hipocresía, puede ser usada para el mal. Filosofía de la conversación. Origen del problema, el pensamiento dominante. Durante siglos, la filosofía fue dominada por el pensamiento occidental europeo, centrado en grandes filósofos como Platón, Descartes, Kant, Hegel, etc. Este pensamiento era muchas veces cerrado, autoritario y eurocéntrico, imponía una sola forma de ver el mundo y despreciaba otras voces, como las de los pueblos indígenas, africanos, campesinos o mujeres. Esto generó una crisis de exclusión. Muchas culturas y personas quedaron sin voz en la construcción del conocimiento y de la verdad. Resistencia en América Latina. En el siglo XX, especialmente desde los años 1960 y 1970, en América Latina surgieron movimientos filosóficos que resistieron esa imposición europea. Nace entonces la filosofía de la liberación, con autores como Enrique Dussel, Argentina / México, Leopoldo Sea, México, Augusto Salazar Bandi, Perú. Ellos dijeron, la filosofía también debe hablar desde el sur, desde los oprimidos, desde nuestras realidades. Esta resistencia fue el primer paso hacia la filosofía de la conversación. Aparición del concepto, el diálogo como camino. Surge la idea de que para superar la imposición y construir una filosofía más justa, debemos conversar. Así nace la idea central de esta filosofía. Mayor que el diálogo es la base del conocimiento, la justicia y la convivencia. Aquí entra el trabajo de pensadores como Raúl Fornet Betancourt, Cuba / Alemania, uno de los principales promotores del concepto de filosofía de la conversación. Propone un diálogo entre culturas y saberes. Mauricio Beuchot, México, con su hermenéutica analógica, que busca entender al otro sin imponerle. Paulo Freire, Brasil, aunque no era filósofo, su pedagogía del diálogo fue una base muy importante. Desarrollo y expansión. Desde los años 1990 hasta hoy, la filosofía de la conversación ha crecido. En universidades, congresos y publicaciones. En debates sobre filosofía intercultural, ética del diálogo, teología de la liberación y educación crítica. En movimientos sociales que buscan dar voz a los pueblos excluidos. En la crítica a la globalización que homogeneiza las culturas, como sucedió esta historia, paso a paso. Crítica al pensamiento único, rechazo al dominio cultural de Europa. Revalorización de la diferencia, cada cultura tiene derecho a pensar y decir su verdad. Diálogo como método y como ética, conversar para entendernos, no para dominarnos. Filosofía desde abajo, no solo desde las élites, sino desde los pueblos y sus experiencias. Propuesta ética y política, cambiar el mundo a través del reconocimiento mutuo y la palabra. La filosofía de la conversación surgió como una respuesta crítica a siglos de exclusión cultural. Se fue formando desde América Latina a través del diálogo entre culturas, saberes y personas, con el objetivo de construir un pensamiento más humano, ético y justo. Hoy sigue viva en muchas áreas del conocimiento, especialmente donde se busca escuchar al otro y construir juntos. La filosofía de la conversación ha ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo según los contextos históricos, sociales y culturales. Estos cambios reflejan cómo el pensamiento humano se adapta a nuevas realidades y a los desafíos del mundo actual, cómo ha ido cambiando la filosofía de la conversación, de una crítica al poder a una propuesta ética universal. Antes, era principalmente una crítica al pensamiento dominante, especialmente al eurocentrismo, al colonialismo y a la exclusión de los pueblos oprimidos. Ahora, se ha transformado en una propuesta ética positiva, que busca construir una sociedad basada en el respeto mutuo, la justicia y el diálogo intercultural. Flecha negra hacia la derecha. Cambio de la resistencia a la construcción. De América Latina al mundo. Antes, nació con fuerza en América Latina, en movimientos filosóficos y pedagógicos como la filosofía de la liberación o la pedagogía crítica. Ahora, se ha expandido a nivel global. Hoy se habla de filosofía intercultural, ética del diálogo y hermenéutica plural en África, Asia y Europa también. Flecha negra hacia la derecha. Cambio de lo regional a lo global, del diálogo entre culturas al diálogo entre saberes. Antes, se enfocaba en el diálogo entre culturas, indígena, occidental, africana, etc.
Ahora también incluye el diálogo entre saberes distintos, ciencia, espiritualidad, arte, experiencia cotidiana, tecnologías, etc. Flecha negra hacia la derecha, cambio de lo cultural a lo transdisciplinario, del lenguaje oral al diálogo digital. Antes, el diálogo se entendía como una conversación cara a cara, directa. Ahora, se reflexiona sobre el diálogo en redes sociales, educación virtual, inteligencia artificial y otros medios digitales. Nuevas formas de comunicación exigen nuevas formas de escucha y ética. Flecha negra hacia la derecha, cambio del encuentro físico al encuentro virtual. ¿Por qué ha cambiado? Porque el mundo ha cambiado. Hoy vivimos en un mundo globalizado, digital, multicultural e interconectado. Las personas ya no se conforman con una sola verdad impuesta, porque hay nuevas exclusiones. No solo se excluye por cultura o raza, sino también por tecnología, género, acceso a la información, etc. Porque necesitamos nuevas herramientas para convivir. El diálogo sigue siendo necesario para enfrentar los conflictos, pero ahora en contextos mucho más complejos: crisis climática, migraciones, polarización, redes sociales. La filosofía de la conversación ha cambiado porque el mundo cambia. Ha pasado de ser una crítica local al poder, a convertirse en una ética global del respeto, la escucha y la construcción colectiva del conocimiento y la justicia. Ahora se adapta a los nuevos desafíos del siglo XXI, como el diálogo digital, los conflictos interculturales y la inclusión de nuevas formas de saber.